amigos, Apple TV lo volvió a hacer. Nos trajo una película que realmente nadie esperaba. En este caso la película de George, El Abismo Secreto. Una especie de mezcolanza entre acción, romance y ciencia ficción. Y la verdad, amigo, te diré algo. Realmente, pues sí me funcionó. Por lo que te traigo 3 razones bastante contundentes del por qué creo esto. Obviamente, esta reseña sin spoilers, no te preocupes. Razón número 1, química entre los protagonistas. Es decir, amigo, entre el actor Miles Teller y la actriz bastante guapa Anya Taylor-Joy, que se ve bastante bien con el cabello negro, por cierto. Él con ese carisma, digámoslo así, un tanto natural y ese estilo despreocupado, y ella con esa intensidad magnética y esa mirada que realmente te enamora. Y estos logran una dinámica que te hace que te involucres desde el primer momento en la historia y también te interesen estos personajes. Y además, como dato curioso, intentaron quitar los guiños a la serie de televisión Queen Gambit o Gambito de Dama por parte de la actriz Anya Taylor-Joy, así como también a los guiños de la película de Whiplash, Música y Obsesión por parte del actor Miles Teller. Pero al final de cuentas los dejaron, amigo, y me parece un buen detalle para los que son fans de estos actores. Pero amigo, esto no es lo único bueno de la película. Tenemos la razón número 2, una historia interesante y diferente. Sí, amigo, porque es una historia de acción, romance, ciencia ficción, algo de terror y algo de suspenso en una sola película. Sí, porque realmente esta película del Abismo Secreto es precisamente una historia nada predecible. Tiene giros inesperados, escenas bien coreografiadas, además de acción, terror y también momentos de tensión bastante buenos. Al grado, amigo, que hay momentos que la película no sabe si es una especie de thriller o una historia de amor o un filme de ciencia ficción o hasta una película alternativa de cine B. Y esto, amigo, realmente gracias a la razón número 3. El cine de Scott Derrickson, mejor conocido como el director de la primera película del Doctor Strange. Dado que aquí se nota precisamente ese sello tan propio de él, esa ambientación oscura, esos momentos tensos y esa dirección que saca el máximo provecho de sus personajes. Dado que este director es ese tipo de talento que combina terror, ciencia ficción y acción, como pasó, como dije, con la película del Doctor Strange o como por ejemplo con su otra película del exorcismo de Emily Rose. Así que, como ves, es un experto en manejar esa tensión y crear atmósferas bastante inquietantes y sobre todo interesantes. Además de contar con la cinematografía bastante buena de Dan Lusten, mejor conocido como el director de fotografía de la película de John Wick 4. Y eso sin duda le da un plus extra, pero siendo sinceros, la película, digamos que la primera parte iba bastante bien. Ya la segunda parte, hacia donde se dirigen, es, digamos que no es que no me haya gustado, simplemente yo hubiera preferido haber tomado otro rumbo y creo que hubiera quedado aún mejor esta película. Así que, amigo, la película no es perfecta, pero por lo menos se me hace interesante y al menos entretenida. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Bye.